Un tema que estoy seguro le va a interesar muchísimo. Esta estadística me llamó mucho la atención. El dolor de hombro es una de las consultas más frecuentes a nivel médico y puede llegar a afectar al 25% de la población en algún momento de su vida. Y mucha atención, porque a veces este dolor de hombro podría complicarse y ser el aviso de estar presentando una enfermedad reumática. Fue por esa razón que le dijimos al doctor Francisco Brenes Sileski, reumatólogo, que nos ayudara a ampliarnos en el tema, porque incluso el doctor nos decía: Omar, esto es frecuentísimo, lo atiendo siempre. Así que si usted quiere aprovechar la consulta aquí vía televisión con el doctor, ya lo sabe, el Facebook de Buen Día y también la línea 6087-7777 para un video. Don Francisco, bienvenido, muchas gracias. Encantado, como siempre. Doctor, me gustaría primero, como para uno entender, porque quienes padecemos de dolor de hombro serio, este tema nos llama mucho la atención. ¿Cómo está conformada la articulación del hombro? Bueno, el hombro es una de las articulaciones más complejas porque realmente no es solo una articulación, tiene varias, la del húmero con la escápula o el omóplato, la de la clavícula con el omóplato y además de eso la de la clavícula con el esternón. Y además dentro de ella comprende una gran cantidad de tendones y ligamentos, por eso la hace una articulación muy móvil y que es fácilmente sujeto de lesiones de todo tipo. Precisamente a eso iba, doctor. ¿Por qué se ha vuelto o por qué es un punto focal del cuerpo que se afecte tanto mientras vemos esta ilustración? Sí, bueno, ahí podemos ver las diferentes estructuras óseas, pero también podemos ver que hay diferentes músculos con sus tendones que se insertan en el interior de la articulación del hombro. Y entonces cada uno va a tener una función en la movilidad del hombro y cada uno puede ser sujeto por diferentes entidades, ya sea factores traumáticos como enfermedades inflamatorias de la articulación. Usted habla de factores traumáticos. Un golpe perfectamente puede generarnos un dolor crónico de hombro. Un trauma o el uso repetitivo del hombro en alguna acción o inclusive un movimiento inadecuado, ahora que está de moda ir más al gimnasio, que puede generar lesiones a ese nivel. Bueno, ahora que habla usted de gimnasio, pienso en que los deportistas, pero también es común, me decía usted, en señoras amas de casa, en personas que ya a partir de los 40 también presentan este tipo de padecimiento. Después de los 40 es muy frecuente verlo y sobre todo en mujeres. Hay muchos factores que se relacionan al sexo femenino y uno de ellos es algo tan simple como la tirita del brasier o el bolso, pero también sabemos que el adulto mayor va más al gimnasio. Y entonces también hay que educarlo con los ejercicios, en la técnica, los ejercicios adecuados para que no puedan tener este tipo de lesiones. Doctor, una de las ideas de la entrevista es hablar de cuándo sospechar que este hombro doloroso podría ser producto de una enfermedad reumática. ¿Cuáles son las primeras sospechas que debe tener el paciente? Sí, primero que sea una afección bilateral, o sea, los dos hombros. Rara vez una persona va a lesionar los dos hombros simultáneamente, a no ser que tenga un fenómeno inflamatorio persistente. O que además del hombro afecte otras articulaciones, rodilla, tobillo o manos, ya esa es otra bandera roja. También la asociación del dolor de hombro con la pelvis, que habla de una enfermedad que es muy frecuente en el adulto mayor, que se llama la polimialgia reumática, y que tiene un tratamiento bastante eficiente. También si el paciente tiene dolor de hombro y manifestaciones en piel, como en algunas otras veces hemos hablado, también eso puede hacer sospechar que sea un dolor reumático. ¿Qué tipo de manifestaciones en piel? Bueno, por ejemplo, los pacientes que tienen psoriasis pueden hacer su artritis psoriásica, a veces afectan manos, pero también pueden afectar los hombros. Y un grupo importante que también nos hace un dolor reumático que llamamos patología de tejidos blandos al dolor de hombro es el paciente diabético. El diabético puede hacer mucha sintomatología tendinosa. Doctor, sí quisiera como que enlistáramos qué tipo de enfermedades reumáticas son las que más propensas podrían generar este dolor de hombro. Bueno, tenemos las enfermedades inflamatorias articulares como la artritis reumatoidea, como las artritis seronegativas, las artritis que se dan por cristales como la gota u otros cristales. Esas son las enfermedades que más frecuentemente podemos verlas asociadas a patología del hombro. También la osteoartritis, que es la manifestación articular
más frecuente en el adulto mayor que puede comprometer los hombros. De hecho, la osteoartritis rara es muy frecuente que tenga esta complicación. De hecho, le decía yo al doctor Francisco que esta entrevista me servía a mí mucho. Si a usted le está doliendo el hombro, créame que yo le comprendo porque he estado con un padecimiento importantísimo en este hombro. Y me lleva también a preguntarle, doctor, cuando uno tiene que sospechar ya de algo a nivel reumático, si el dolor es continuo o este dolor es solo cuando yo estoy moviendo la articulación o está siempre. Cuando es, como el hombro tiene muchos tendones en su interior, cuando están relacionados a movimientos y si le ponemos resistencia a esos movimientos en un ángulo determinado, por lo general es tendinoso. Cuando el dolor es persistente, día, noche, aunque le gusta más la noche, y en cualquier ángulo de movilidad, por lo general es toda la articulación del hombro la que está dañada, que es lo que vemos mucho en los pacientes que tienen enfermedades reumáticas que afectan el hombro. ¿Qué tipo de dolor es, doctor? ¿Es punzante? Incluso ustedes tienen un término que es un dolor sordo. ¿A qué se refieren con eso? Es un dolor profundo, sordo. A veces el paciente no sabe si describirlo como dolor o solo la famosa palabra del desconsuelo que sienten en la noche, que los obliga a cambiar de posición recurrentemente. O sea, la noche es terrible para los pacientes que tienen este tipo de patología. ¿Es un dolor que si uno palpa, necesariamente lo siente o es como si estuviera mucho más adentro? Que es lo que, en este caso, a nivel personal, aprovechando la consulta, es lo que me está ocurriendo. Sí, cuando a veces se puede palpar si se dan bursas, que son bolsitas con inflamación en la parte anterior, el paciente puede localizar, palpar la zona, pero como los tendones están en una zona más profunda y están protegidos también por una cápsula, muchas veces el paciente no puede localizar exactamente qué es lo que le está doliendo. En el examen físico, cuando nosotros expresamos los diferentes ángulos del hombro y los examinamos, podemos darnos cuenta. O cuando ya durante nuestra consulta le hacemos al paciente el ultrasonido osteomuscular, pues podemos definir ya cuál estructura específicamente es la que está dando dolor, aunque muchas veces son varias estructuras a la vez. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes, doctor? Creo que también aquí tenemos una ilustración que ya ahorita vamos a colgar para que usted nos explique, pero normalmente en consulta, ¿a qué se enfrenta usted? La gran mayoría de las veces son tendinitis, ¿verdad? Como vemos ahí en la imagen, vemos el montón de músculos y los tendones que se pegan en los huesos que comprometen la articulación del hombro. Entonces podemos ver tendinitis, también es frecuente ver bursitis, o sea, bolsitas que se producen por el fenómeno inflamatorio, rupturas totales o parciales de los tendones del hombro, que como podemos ver son muchos. De hecho, el hombro está abrazado por cuatro tendones y esos tendones realizan parte del movimiento del hombro y que a veces cuando este hombro está inflamado o desgastado, pues los va lesionando hasta que podrían llegar a las rupturas. Y muchas veces cuando el hombro llega a congelarse, el hombro congelado es una de las manifestaciones frecuentes en esta patología. Doctor, hay muchísima gente conectada, muchísima gente que está interesada en su tema. Lidia Ramírez, doña Lidia, dice que tiene 56 años, ella tiene un dolor continuo en el hombro. Ella había tenido una caída en unas escaleras y allí fue el detonante, el golpe, ese golpe, le hicieron placas y no tenía fractura, pero desde ese momento le duele constantemente. Dice, es probable que, aunque no haya tenido nada en las placas, el dolor persista. Sí, claro, porque la parte ligamentaria, muscular, no se ve en la radiografía. Entonces hay que complementar la radiografía con el ultrasonido para ver ese tipo de, ver los ligamentos, ver los músculos, para poder tener un diagnóstico más exacto. Y en algunos casos tenemos que hacer inclusive resonancia magnética. Mari Bonilla dice, doctor, saludos, yo tengo un dolor en el hombro hace más de 20 años. En la clínica solo me dicen que haga reposo, pero no me hacen ningún examen. ¿Qué examen o dónde me tiene que referir para que me vean este dolor? Tiene 47 años y el dolor ha incrementado en los últimos tiempos. Igual, es una consulta que por cada 1000 personas, una tiene dolor de hombro. La segunda causa de dolor en una clínica y realmente el paciente necesita algo más allá que recomendarle el reposo. Hay que poner al paciente
a recuperar la función de este hombro, y para eso es el tratamiento que se le puede generar. Eddie Girón dice, tengo 22, supongo 22 años, hace más o menos un mes tengo dolor en el hombro derecho, me duele demasiado, yo me hago masajes, trato de relajarlo, pero el dolor sigue. Me llama la atención que es un muchachito de 22 años, doctor. Sí, ellos muy frecuentemente lo pueden tener por lesiones traumáticas, actividades deportivas que se hagan. Y sí, es importante aquí que el hombro doloroso debe tener un diagnóstico claro, se debe saber cuál es la estructura y no dejar que la patología siga ahí y que se quite solita, porque perfectamente puede reparar dejando pérdida de la movilidad del hombro. Entonces hay que tratarlo responsablemente, con manejo médico y además con la terapia física, que es fundamental. Precisamente eso le quería preguntar, don Francisco, ¿cuál sería la complicación si yo no atiendo un dolor de hombro que creo va a resolver con el tiempo, con el mes? Bueno, una es que se rompan los tendones del hombro, ¿verdad? Eso puede llegar a ser incapacitante francamente. Además de eso, el hombro congelado, donde todas las estructuras del hombro se fibrosan y se adhieren entre sí y la movilidad del hombro se pierde. Y por ejemplo, en una mujer mayor de 50 años que pierda la capacidad de movilizar el hombro, por ejemplo, en una caída, va a tener consecuencias importantes, porque podría entonces perder el efecto de protección y golpearse la cadera y fracturarse la cadera, y que ya es una complicación que puede poner en riesgo la vida de un paciente. ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico para saber, doctor, si frente al problema que está en el reumático? Bueno, primero que nada, establecemos ese cuadro clínico bilateral, que existan otras articulaciones afectadas. Por lo general les hacemos ultrasonido osteomuscular, pero ya la exploración física en los movimientos que el hombro hace nos dice si es una estructura tendinosa o si es una estructura articular. Tenemos que medir en sangre marcadores de la inflamación y en algunos casos anticuerpos que se produzcan contra el paciente, y además de eso se puede echar mano a la resonancia magnética, sobre todo cuando pensamos que ese hombro vaya a tener una resolución quirúrgica. Me llamó la atención eso, es decir, no solamente el ultrasonido es parte de una prueba diagnóstica, es cuando usted habla de medidores en sangre, es necesario para ver también si estamos frente a una enfermedad reumática. Sí, claro. Aunque los exámenes no dicen o excluyen una enfermedad reumática, que eso aprovecho para decirlo, definitivamente la presencia de anticuerpos puede darnos inclusive pronóstico de la evolución de ese hombro o de esos hombros dolorosos, ¿verdad? Entonces sí es importante medirlos y sobre todo medir los marcadores de inflamación. ¿Qué papel juega a la hora de dormir, doctor, como uno de los detonantes para que el hombro provoque dolor? En el sueño pues hay poco movimiento, las articulaciones necesitan moverse para nutrirse. Algunos plantean que esa es una de las causas por las cuales los fenómenos inflamatorios son más nocturnos, pero también en la noche pivoteamos mucho sobre los hombros y eso también genera dolor y mayor daño en la estructura que está inflamada en ese momento. Vamos al punto, ¿cómo tratar un hombro doloroso? El hombro doloroso se trata con dos pilares importantes. Pues es una de las condiciones más molestas que hay, ¿verdad? Entonces hay que dar una buena terapia antiinflamatoria, analgésica. Muchas veces lo ponemos localmente por múltiples razones, porque el paciente no pueda tomar medicamentos, porque el paciente tenga contraindicaciones a la vía oral o porque el paciente tome muchos medicamentos y queremos ahorrar. Exactamente, y lo ponemos dentro de la articulación. Eso es el tratamiento farmacológico, pero si a la par de eso no ponemos la terapia de rehabilitación, la terapia física, es muy difícil que podamos sacar adelante al paciente, porque hay que recuperar quitar la inflamación, recuperar la movilidad e inclusive en algunos casos, independientemente de la edad del paciente,
poderlo incorporar a la actividad física y eso es parte de lo que la rehabilitación nos ayuda. Siempre hay que infiltrarlo, doctor, que yo he escuchado cuando habla uno de este tema o de rigidez de rodilla, en este caso de hombro, de alguna otra articulación, se habla mucho de este término de infiltración. ¿Qué tanto lo recomiendan ustedes? Eso es una excelente pregunta. No se infiltran todos los hombros dolorosos. Primero, los estudios de gabinete nos van a decir si se puede o no infiltrar una articulación del hombro. Por ejemplo, si hay un tendón que está parcialmente roto, la gran mayoría de las veces que se infiltra con medicamentos que llamamos esteroides y ellos pueden empeorar el proceso. Entonces, hay que tener buenos estudios de gabinete para saber si el paciente se puede infiltrar o no. La gran mayoría se les realiza una infiltración porque la gran mayoría son inflamaciones de los tendones o bursitis, pero hay que tener cuidado en ese grupo de pacientes que tienen rupturas parciales. Por eso es que es importante el ultrasonido osteomuscular para poder tener claro ese fenómeno. Doctor, ¿alguna recomendación final? Bueno, la patología del hombro, como vemos, es una patología que inclusive con educación en los diferentes ejercicios que hacemos podemos prevenirla. Podemos cosas tan simples como enseñarles a las personas cómo juntar cosas, cómo elevar cosas para arriba de la cabeza. Las personas jóvenes que hacen ejercicio, que se apeguen bien a las técnicas que se les enseña para esas actividades, para poder evitar una patología que sí es definitivamente muy, muy dolorosa e incapacitante. No podías decirlo mejor, doctor. Gracias. Y yo creo que lo más rescatable que dice el doctor Francisco Brenes es que no podemos descuidar este dolor que en algún momento puede incapacitarnos por completo. De hecho, a nivel personal, lo voy a visitar en el consultorio, doctor. Ahí te espero. Porque pensar que el hombro deje de moverse, bueno, lo necesitamos constantemente, este movimiento articular. Así que gracias por estas recomendaciones. Recuerde poder repasar la entrevista dentro de un rato también en el Facebook. Estaba viendo las redes del doctor Francisco Brenes para que ustedes le den un seguir. Es Reumaclinic. Creo que no las anotamos acá, pero tanto en Instagram como en Facebook, no sé, Luisito, si lo podemos tener allí, es Reumaclinic. Y veo que usted coloca allí consejos, doctor. Ese logo moradito, coloca consejos sobre cómo hacer cuando duele el hombro, ejercicios caseros, de todo esto. Reumaclinic, del doctor Francisco Brenes Sileski, pero también el doctor le ofrece localizarlo en el 2248-1386. 2248-1386. Si usted va a consulta, le aseguro que ahí nos vamos a topar porque voy para allá. Doctor, muchas gracias. Encantado. Siempre es un gusto.